Quiero hablarles sobre psicosis cocaínica, pero antes quiero hacer una aclaración, porque me estoy anticipando a comentarios que puedo llegar a recibir debido a que no es la primera vez que me vienen este tipo de mensajes, ¿sí? Que es la siguiente. En Profe Barrado, por ejemplo, yo subí un video que es una representación visual de cómo luce una psicosis paranoide, inducida por coca, ¿sí? Una psicosis tóxica que tiene sus similitudes o su envoltura formal muy similar a una psicosis paranoide, aunque hay algunas diferencias que quizás en otro momento amplíe. Pero ahora lo relevante es trazar que es posible tener prácticamente todos los síntomas de una psicosis paranoide por consumo de coca, ¿no? Yo he hecho una representación visual que lo subo a Profe Barrado, el perfil de Instagram de Profe Barrado, no a Psico Barrado. En Profe Barrado vengo subiendo contenido más mórbido, más visual, también más distendido a veces. Es como mucho más errático el perfil de Profe Barrado. Pero no, en definitiva, lo que intento decir, ¿no? Bueno, es eso, subí ese video y me han aparecido comentarios como diciendo, pero ahora que dijiste eso o que lo representaste visualmente, todos van a andar perseguidos con que eso les va a pasar, ¿sí? Y no es la primera vez que recibo ese tipo de comentarios. Yo quiero aclarar algo. Hay un montón de gente que ya lo está experimentando, o que ya lo experimentó, sin necesidad de que yo suba ningún video y nadie le dijo nada. Por lo tanto, ese tipo de razonamiento es una verdadera falta de respeto. Supone que por no decir un efecto no va a aparecer. E incluso, en el fondo, llevado a sus últimas consecuencias, lo que se está intentando decir es que si alguien tiene una psicosis paranoide va a ser porque yo subí un video o porque alguien le brindó información a esa persona. Bien, me parece muy importante establecer, para no faltarle el respeto al intelecto humano, que hay cientos de millones de personas en el mundo experimentando psicosis tóxicas y nadie les dijo, te va a pasar esto. Bien. De hecho, me gustaría ver cuántas de esas personas que comentan eso yo les digo, bueno, a ver, detallame de cómo se caracteriza el cuadro de una psicosis cocaínica y me la detallan, ¿no? Sin embargo, un consumidor de coca lo va a poder hacer sin necesidad siquiera de saber de qué se trata, ¿sí? Un consumidor crónico, porque en realidad estos síntomas tienden a aparecer con muchísima mayor prevalencia entre los 7 y 10 años de exposición, independientemente de la frecuencia, aunque la frecuencia va a tender a acortar todavía más los plazos, pero 7 a 10 años de exposición de coca sin ningún síntoma de psicosis cocaínica es prácticamente imposible de atravesar todo ese consumo sin presentarlo en algún momento. De hecho, la gente lo presenta mucho antes. Bien. A pesar del bajo grado de pureza que tiene el producto hoy en día en el mercado. Bien. Entonces, me parecía importante hacer esa aclaración, ¿no? Que es que los efectos secundarios no dependen de la información. En cierto punto, esto se basa en una presunción extrema del efecto nocebo. Lo que pasa es que la mayoría de efectos nocebos, es decir, la inducción de efectos adversos solo por la idea, está mucho más asociada en psiquiatría o en medicina, porque la gente presupone muy mal de los medicamentos, pero intenta hacer todo lo posible para no suponer mal de las sustancias que consume y que le reportan cierto placer o bienestar efímero y que además ya saben lo que pienso respecto al bienestar que propician las sustancias, ¿no? Que lo tengo trabajado en otros videos también. Bien, entonces, eso me parecía importante tenerlo aclarado, ¿no? No tiene nada que ver con la sugestión. Sencillamente pasa, y es una falta de respeto decir que pasa porque alguien hizo un video al respecto. Bien, después, el cuadro de psicosis cocaínica es bastante problemático porque es un cuadro donde está alterada la actividad cognitiva, teniendo desconexión con la realidad, alteraciones en el juicio y un montón de cuestiones que realmente son problemáticas. Pensamiento hiperacelerado, dificultad para contener los pensamientos. A nivel afectivo, la errancia afectiva, la inestabilidad emocional, la irritabilidad. Muy, muy característicos. Después, a nivel de alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones típicamente son olfatorias o táctiles. No tienden a ser tan visuales, aunque en los episodios agudos de persecución, de delirios persecutorios justamente, es más frecuente que sí aparezcan fenómenos visuales. Típicamente de sombras o de formas, pero también entre luces o sonidos de la realidad, lo cual puede desembocar en alucinaciones auditivas también, creer que está pasando un patrullero cuando no está pasando, pero también otro conjunto de cuestiones. Además, las alteraciones a nivel de la cognición y de la afectividad pueden desembocar en conductas que quedan ligadas o asociadas a lo que el sujeto termina haciendo cuando está expuesto a estas sustancias. Entonces, si el sujeto, mientras estuvo expuesto a estas sustancias, tiene una conducta, por ejemplo, violenta o delictiva, después eso tiene su retorno respectivo al momento de volver a consumir, aunque esté en otro entorno mucho más tranquilo.
tiene su retorno. Bien. Después hay otra cuestión que me parece importante aclarar con respecto a esto. Que está trabajado visualmente en Profe Barrado y acá está trabajado intelectualmente o académicamente en el perfil de Psico Barrado. Que es que cuando me preguntan con qué bajar cuando te pasás de coca, yo digo que no hay que usar nada y que hay que tratar de disminuir el consumo en todo caso. Y acá vengo a traer una nueva fundamentación, ¿sí? Porque yo en ese video ya había hecho una fundamentación diciendo, lo que pasa es que si vos te ahorrás pasarla mal cada vez que te pasás de coca, lo que estás haciendo es reforzarte el seguirte pasando de coca y por lo tanto tener mayores problemas a largo plazo. Pero ahora tengo un nuevo argumento agregado para ampliar sobre eso, que es que muchas veces la psicosis cocaínica se trata con los fármacos que las personas están intentando usar para bajar cada vez que se pasan. Lo cual, en el largo plazo, no solo además es más neurotóxico, porque cuando usan benzos para bajar de la coca están aumentando la neurotoxicidad de forma aberrante. Además, las benzos pueden inducir irritabilidad y un montón de efectos secundarios que tiene la coca, por otros mecanismos de acción, pero los puede hacer igual. Más en un contexto clínico no prescrito ni supervisado por un médico, ¿no? Porque las benzos son una sustancia súper dura. Sino que además, después, esos fármacos que la persona o el usuario de coca empleó para bajar son los mismos que después son necesarios para tratar una psicosis paranoide. No por las benzos, pero sí por los antipsicóticos. De los típicos el haloperidol es el más frecuente, pero después de los atípicos, la risperidona, la quetiapina o la olanzapina, estoy viendo, por parte de mi pregunta por privado, están siendo muy usados también por los mismos consumidores de la Levo. Están siendo muy usados por los consumidores de coca. El tema es que después, ¿cómo va a ser la respuesta a esos tratamientos si el consumidor de coca los viene consumiendo de forma autoprescrita cuando quiere cortar o cuando quiere bajar? ¿No? Ahí tenemos otra cuestión. Además, todos estos fármacos alteran la arquitectura del sueño, todos. Y ya la coca altera lo suficiente la arquitectura del sueño, ¿sí? De hecho, muchas veces los sujetos pueden pasar bastante tiempo sin dormir, y eso ya destruye el sistema nervioso, como para agregarle sustancias que encima rompan también la arquitectura del sueño de forma secundaria o agregada. Porque el estado de sueño que terminan induciendo estos fármacos también es artificial, no es completo. Así que es todo un escenario súper terrible para la preservación de ese sistema nervioso, o la posibilidad de reversibilidad o de conservación del sistema nervioso, ¿no? La consolidación de la reserva cognitiva, lo que se llama reserva cognitiva también, va a estar profundamente afectado. Lo que pasa es otra cuestión también, que me parece importante aclarar, que es que la psicosis cocaínica tiene mucho psicosis paranoide también, porque la coca tiene una matriz de acción serotoninérgica. Entonces las alucinaciones van a tender a ser más táctiles, más visuales y mucho más de aspecto de mal viaje psicodélico. Pueden llegar a tener el aspecto de un mal viaje psicodélico que cuando se usan anfetaminas. Si bien las anfetaminas pueden afectar de forma indirecta a la serotonina, la coca lo hace de una forma mucho, mucho más directa. Entonces, como lo hace de una forma mucho más directa, la neurotoxicidad serotoninérgica puede terminar siendo o generando un cuadro mucho más complejo. Esto no significa que las anfetas sean más seguras, pero hay que decirlo, es lo que hace también a las características diferenciales entre una psicosis tóxica anfetamínica y una psicosis tóxica cocaínica. Bien, y por último, cuando me hablan de esos, que ya lo desarrollé, o fármacos Z, porque me están preguntando un montón de bajar con solpidem, con sopiclona o esopiclona. No va, porque te puedes inducir estados amnésicos más profundos o estados disociativos indeseados. Entonces, a la psicosis posterior que terminas desarrollando le estás agregando también un efecto disociativo y amnésico. Entonces, en definitiva, quiero dejar explicado esto, que era lo de la psicosis cocaínica, diferenciarlo de la psicosis anfetamínica, aclarar por qué no hay que usar sustancias para bajar y además no faltarle más el respeto al intelecto de la humanidad en general, diciendo que porque ahora conoces lo que te puede pasar consumiendo coca es porque te va a pasar. Bien, porque hay infinidad, insisto, de consumidores desarrollándolo cuando ni siquiera existía el canal de Psico Barrado. Esto es solamente información y en todo caso lo que puede terminar generando es mayor conciencia, mayor información y además saber dónde te estás metiendo. Pero hay gente que prueba la coca y quizás no tiene presente que puede terminar en esta historia. Que no la puede terminar largando, que encima se está exponiendo al levamisol y a todos los adulterantes que suelen tener, bien, la coca, lo cual genera problemas a nivel de médula, a nivel hematológico, en la sangre, lo cual también va a afectar a la actividad mental. Y encima, con los mismos efectos de la coca propios, que son estos que desarrollé en este video. ¿Con cuál variante de la coca tengo más probabilidades de presentar una psicosis cocaínica?
Bien. Habíamos dicho que existían 4 variantes. Vamos a pasar a desarrollarlas. De mayor riesgo para presentar psicosis cocaínica a menor. En primer lugar va a estar, por supuesto, el Paco. El Paco va a tender a generar una psicosis bastante más grave. Incluso ni siquiera va a tener todos los rasgos de una cocaínica, porque lo que se presenta ahí no es por la coca en sí mismo, porque de hecho la concentración tiende a ser extremadamente baja de coca, sino por todos los otros tóxicos que componen al Paco. Bien. Así que ahí incluso puedes tener una intoxicación hasta por metales pesados. Bien. Que también va a tener, por supuesto, síntomas psicóticos. Seguimos. Pasta base. La pasta base, aparte de todo lo que sea vía de administración fumada, también es problemático. Por eso también el orden, ¿sí? Porque lo fumado no tiene la misma farmacocinética que lo nasal. Bien. Entonces, seguimos y tenemos a la pasta base. La pasta base también va a ser altamente tóxica porque no contiene solamente coca. Igual nos olvidemos que la coca es bastante tóxica por sí misma, pero hay que mencionarlo. Y después tenemos al crack. Por la densidad que tiene la concentración generada a partir del proceso que se le hace al polvo, al clorhidrato. Y además, no tenemos que perder de vista la vía de administración, el rápido subidón que produce y la rápida bajada. Bien. Y por último tendríamos la coca en polvo. Ahora, tengan en cuenta que en todos los casos estamos hablando de un riesgo de desarrollar psicosis cocaínica superior al 50%. Si cualquiera de estas presentaciones se presentara a elecciones, ganaría, sin lugar a duda, para que tengamos una referencia, ¿no? Las investigaciones clínicas, ¿sí? Las investigaciones trazan la probabilidad en 55-57% para el clorhidrato. Va variando según la fuente que lean. Y cuando llega al Paco, la probabilidad con Paco ya supera el 90%. Bien. Entonces, también me baso un poco en eso. Ahora, con una exposición crónica o con combinación de sustancias o tomando alcohol mientras se consume coca, para mí la probabilidad con clorhidrato, porque recuerden que estamos hablando de solo coca, cuando es con clorhidrato, para mí supera en todos los casos el 70%. ¿Sí? La combinación de sustancias tiende a ser muy nociva. Y si hay alcohol y o benzos y o fármacos Z, sube todavía más la probabilidad. Y acá también hay que ver el tiempo. Recuerden el tiempo, ¿sí? Quizás una exposición de fin de semana durante un año no alcance para desarrollar una psicosis cocaínica. Quizás, va a haber un montón de casos que sí, pero quiero hablar en términos epidemiológicos. Ahora, que a nadie le quepa la menor duda que con un consumo prolongado en el tiempo, superior a 5 años, tarde o temprano eso te va a llegar. Una psicosis cocaínica va a llegar. No importa si el conglomerado de síntomas alcanza a instalarse y efectivamente terminar desarrollando un trastorno psicótico persistente inducido por coca. Porque el problema va a estar ya de base por toda la actividad del sistema nervioso que queda permanentemente afectada. La reversibilidad va siendo cada vez menor cuanto más crónico es el consumo. Bien, esto era un poco lo que quería traer y entre las 4 formas de presentación trazar la probabilidad de desarrollar psicosis cocaínica, que es una pregunta que me han hecho muchísimo. ¿Hay relación entre el desarrollo de una migraña y el consumo de sustancias psicoactivas? Sí, la hay, y en general el consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo a tener en consideración para desarrollar migraña. En un video que yo hice hablando sobre la psicosis cocaínica, acá alguien consulta si los medicamentos para el déficit atencional también tendrían la posibilidad de causar estos episodios psicóticos a largo plazo, como la lisdexanfetamina, sin abuso y prescritos adecuadamente. De ninguna forma. Si están prescritos adecuadamente y no se abusan, van a provocar algo similar a la coca. Yo he escuchado a figuras públicas afirmar que ciertos medicamentos para el déficit atencional son como la coca, y no tienen nada que ver. Eso es ignorar psicofarmacología básica. Mi duda surge a partir de que a la industria no le conviene estudiar en profundidad los efectos nocivos a largo plazo. El tema es que ya están estudiados a largo plazo, porque de hecho las anfetas están más estudiadas y son más conocidas que incluso los cannabinoides. ¿Sí? Son más antiguos y son de los primeros psicofármacos empleados en el campo de la psiquiatría infantojuvenil. Son extremadamente conocidos y se conoce adecuadamente el perfil de seguridad completo y todos los potenciales efectos adversos que puedan tener. Incluso a sociedades americanas de cardiología se encargaron específicamente de estudiar el tema de si son seguros los psicoestimulantes a largo plazo o no, y llegaron a la conclusión de que son seguros. ¿Sí?
Así que se consuman 10 años, 20 años, 30 años, siguen siendo seguros, siguen siendo fármacos seguros, por favor. Nada que ver con la coca, nada que ver con la coca. Acá alguien pone, sé que si están prescritos por un médico igual causan problemas a largo plazo. Si están bien prescritos, no, jamás causan problemas a largo plazo porque justamente están bien prescritos. Gente, la lisdexanfetamina es dextroanfetamina con una molécula de lisina. A la molécula de lisina la conocemos hace un montón y la de la dextroanfetamina también. Nunca te bases en el nombre para determinar una sustancia, porque también te podría pasar con tu CB, 2CB, y no tiene 2CB en la mayoría de casos. Y si te dicen que es Tusi con 2CB, o te dicen que es Tusi con Nexus, es una mezcla por defecto que puede terminar muy mal. Entonces, Paco no es por pasta base de Co, sino que la pasta base puede ser un ingrediente del Paco, pero el Paco en realidad tiene muchas otras cosas, muchísimas otras cosas, y justamente la pasta base es una de las cosas que menos tiene, ¿sí? Así que no es lo mismo. En la calle pueden usarse de forma indistinta, pero no es real, no es real. Cualquier consumidor de coca puede diferenciar pasta base de Paco. A ver, cualquier consumidor de coca que tenga un interrogante al respecto, ¿no? Porque esto es como cuando se hablaba de Crocodile en Europa. Habrán sujetos que no se preocupen ni diferenciar y les da igual, se les están dando desomorfina o fentanilo. Uruguay no está en condiciones de prevenir nada. Mirá cuántos somos. Preguntale a cualquier persona que esté circulando por aquí con respecto a la inteligencia artificial y a la neuromodulación. Se te ríe y dice, no, eso es un invento de este viejo loco. ¿Qué es la neuromodulación? La neuromodulación es la introducción de elementos nanotecnológicos en el cerebro humano que permite la sinapsis, es decir, el contacto entre el cerebro y una computadora. La computadora logra confiscarte tu libre albedrío, tu pensamiento, tu archivo de memoria y crearte el que la computadora, el que el operador de la computadora quiera. Esto es así. Se está legislando en el Parlamento uruguayo. Los que no dicen nada en la prensa están legislando. Se creó una comisión que yo integro, el futuro de inteligencia artificial, y yo pedí integrarla porque precisamente quiero oponerme a esta nueva guerra, que es la guerra por el dominio del cerebro del ser humano a través de la nanotecnología y la neurociencia. No se requiere ninguna inteligencia artificial externa para manipular tu cerebro, ni tampoco se requiere la introducción en ningún dispositivo biotecnológico o nanotecnológico. La sinapsis está mal definida y la neuromodulación también. No tiene nada que ver con lo que le están mencionando. Sencillamente los seres humanos estamos siendo expuestos a celulares y otro tipo de estímulos altamente contaminantes para el desarrollo adecuado de nuestras funciones ejecutivas, que justamente nos impide pensar y sostener a las operaciones que hacen al pensamiento tener una alta calidad. Tan sencillo como eso. Usar celulares te destruye. Está mal orientada la sospecha.